Trabajo como gerente en un Burger King en el centro de la ciudad. Llevaba ya casi 5 años en este puesto, y en ese tiempo, había visto de todo. Desde clientes furiosos hasta empleados que apenas duraban un día en el trabajo. Pero hubo una temporada en particular, el otoño pasado, que me dejó marcado. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas que en cualquier otro contexto habrían pasado desapercibidas. Recuerdo la primera vez que noté algo raro fue durante una de esas noches lentas, en que los clientes apenas entraban. El equipo de limpieza ya había hecho lo suyo, y me quedé solo revisando inventarios y cuadrando la caja. Mientras contaba los billetes, sentí una presencia. Me pareció escuchar el sonido de pasos suaves detrás de mí. Algo sutil pero insistente. Me giré rápido pero no había nadie. Estoy cansado, me dije a mí mismo y volví a lo mío. Pero cuando levanté la vista hacia las pantallas de las cámaras de seguridad, vi algo raro. Había una sombra moviéndose por la parte trasera del local, justo donde guardamos los suministros. Se deslizaba de un lado a otro de la pantalla, pero lo extraño era que no parecía una persona. Era solo una sombra, pero no proyectada en la pared, sino como una figura oscura flotando, sin forma definida. Parpadeé y revisé de nuevo, pero ya no había nada. Decidí ignorarlo, y me fui a casa con la sensación de que había trabajado demasiadas horas. A la mañana siguiente, uno de los empleados, Jaime, llegó con los ojos hinchados y la mirada nerviosa. Siempre había sido un tipo tranquilo, así que me extrañó verlo tan agitado. Oye, jefe, ¿alguien se queda en el local por las noches?, me preguntó mientras se ponía su delantal. Negué con la cabeza, sin entender a qué se refería. Es que cuando salí tarde ayer, vi a alguien en el almacén. Pensé que era otro compañero, pero cuando le hablé, la figura simplemente desapareció. Le dije que debía haber sido un reflejo o su imaginación, pero la verdad es que, en ese momento, supe exactamente a lo que se refería. No le mencioné lo que vi en las cámaras la noche anterior. Preferí no darle más vueltas al asunto, pero internamente empezaba a preocuparme. Pasaron los días y de incidentes, hasta que comenzaron a ocurrir cosas que no tenían explicación. Varias noches, mientras cerrábamos el restaurante, algunos empleados afirmaban ver sombras moviéndose entre las mesas, o por el área de la cocina. Todos hablaban de eso, pero siempre en tono de broma, aunque noté que varios ya no querían quedarse hasta tarde. Uno de los chicos, David, fue más explícito. Hay algo en este lugar, jefe, me dijo una noche, mientras apagábamos las luces. Siento como si alguien nos estuviera observando todo el tiempo. Y no me refiero a los clientes. No sé, algo no está bien. Pensé que exageraba. Después de todo, las horas largas y el cansancio podían jugar malas pasadas. Sin embargo, empecé a notar ciertos patrones. Por ejemplo, era común ver esas sombras, justo antes de que algún equipo fallara. Las freidoras dejaban de funcionar, o las luces parpadeaban como locas. Incluso la caja registradora hacía cosas raras, como abrirse sola sin que nadie la tocara. Pero lo que realmente me heló la sangre, fue lo que ocurrió una noche de viernes. El local estaba a punto de cerrar, y quedaban solo 2 empleados y yo. Habíamos terminado de limpiar y estábamos listos para irnos, cuando vi algo que jamás olvidaré. Mientras apagaba las luces del comedor, algo llamó mi atención. A lo lejos, justo en la esquina de la zona de mesas, vi una figura oscura sentada. Me quedé congelado. No era una sombra como las que había visto antes en las cámaras, o que los empleados mencionaban. Esta vez, parecía una persona, pero completamente negra, sin detalles. Era como si no hubiera luz suficiente para revelarla, como si absorbiera la oscuridad a su alrededor. Parpadeé varias veces, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. Me acerqué lentamente. El corazón me latía en la garganta. Cuando llegué a la mesa, la figura simplemente se desvaneció,
como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado unos segundos, sin saber qué hacer. Me alejé tan rápido como pude. Y no dije nada a los chicos. No quería asustarlos más. Decidí revisar las grabaciones de la llamada en la oficina. Y ahí estaba otra vez. Una sombra oscura moviéndose entre las mesas, como flotando, hasta que se detuvo justo donde la vi sentada. Pero lo que me hizo sudar frío fue que en la pantalla, antes de desaparecer, giró la cabeza y pareció mirar directamente hacia la cámara. Me sentí observado. Las semanas siguientes fueron aún más perturbadoras. Cada vez más empleados comenzaron a reportar incidentes similares. Uno de los cocineros, Pedro, renunció después de afirmar que una sombra lo había seguido hasta el baño. Dijo que cuando encendió la luz, no vio nada, pero juraba que había sentido una presencia justo detrás de él, respirándole en la nuca. No pude convencerlo de quedarse. Las cosas se intensificaron cuando los clientes empezaron a hablar. Una señora de edad, que venía casi todas las semanas, se acercó al mostrador muy agitada. Decía que mientras comía, vio a una persona vestida de negro de pie junto a las puertas de la cocina, mirándola fijamente. Al principio, pensé que hablaba de uno de los empleados, pero cuando me describió lo que vio, supe que no era uno de nosotros. Le dije que quizá solo era un reflejo, una sombra por la iluminación, pero no me creyó. Nunca volvió. Una noche, decidí quedarme después del cierre para resolver el misterio. Me senté frente a las cámaras, observando cada rincón del restaurante. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el zumbido de los electrodomésticos. Pasaron varias horas sin que ocurriera nada, pero justo cuando estaba a punto de rendirme, lo vi. Una figura oscura apareció en la pantalla, deslizándose desde la entrada hacia el mostrador. No caminaba, flotaba. Me levanté rápidamente y corrí al área donde la había visto en las cámaras, pero al llegar no había nada. Regresé a la oficina, y ahí estaba de nuevo en la pantalla, esta vez más cerca de la cámara. Su cara, o lo que fuera, parecía observarme. Sentí una oleada de frío recorriendo mi cuerpo, como si alguien hubiera abierto una ventana a pleno invierno. Esa vez la noche que trabajé hasta tarde. Hablé con el dueño del lugar, pero no me creyó. Dijo que seguramente eran historias creadas por el cansancio, o simples efectos de la luz. Sin embargo, varios empleados comenzaron a pedir cambio de turno o renunciar sin dar explicaciones. El ambiente se volvió insoportable. Desde entonces, intento no quedarme solo en el local. Incluso cuando cierro, me aseguro de que haya alguien más conmigo. Aún no sé qué es lo que vimos, pero lo que sea que esté ahí, parece estar cada vez más presente, más cercano. Y cada vez que me encuentro con una de esas sombras, siento que no quiere que estemos ahí.